ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición para mí dirigirme a ustedes en esta oportunidad, dando gracias a Dios y a nuestro apóstol por este hermoso privilegio. Quiero contarles que en esta oportunidad, con el favor del Señor, quisiera que platicáramos una segunda parte de un tema que le llamamos la transformación. Pero antes de entrar al mismo, me gustaría hacer una oración. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, que sea de bendición para todo aquel que escuche este mensaje y que nos conceda, Señor, un espíritu de revelación, de sabiduría, y en el caso de mi persona, Señor, que mi vida venga a ser útil, que venga a ser como tu boca para trasladar esos pensamientos y esas palabras que son espíritu y que son vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Quisiera recoger algunas espigas de lo que estuvimos hablando hace algún tiempo, y es que allá en 1 Corintios 15:52 dice la Escritura: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esto es muy importante, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Platicábamos que esta final trompeta será la que en el nombre de Jesús escucharemos los que amamos la venida del Señor, y que por su gracia estemos preparándonos y estemos listos para cuando esto acontezca. Esta trompeta, ya lo vamos a contextualizar en Primera de Tesalonicenses, esta trompeta llamada final trompeta es la que el Espíritu Santo sonará. No es una trompeta tocada por ángeles como las 7 de Apocalipsis, sino que es una trompeta tocada por Dios, el Santo Espíritu. Y lo que sucede, según lo conversamos anteriormente, es que el Padre ya tocó su trompeta, según Éxodo 19, versículos 10 y 11 y 16, allá en el monte Sinaí. Mirábamos también que el Hijo tocó su trompeta cuando anunció la libertad a los cautivos y el perdón a los oprimidos, según el libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 18, contextualizándolo de una manera figurada con el libro de Levítico 25, 8 y 9, refiriéndonos a aquel jubileo cuando cada 50 años entonces se tocaba la trompeta y entonces se perdonaban deudas, se dejaban libres oprimidos, cautivos, esclavos. De tal manera que cuando el Hijo anuncia su obra redentora, allá en Lucas 4:18, él estaba sonando su shofar. De hecho, hoy cuando orábamos, ya ve usted que yo le rogaba al Señor que mi vida viniera a ser como su boca. Alza tu voz como trompeta, dice la Escritura. El Hijo sonó su trompeta entonces. De la misma manera, el Espíritu Santo sabemos que es Dios, nuestro Dios uno es, pero que en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, cuando se termine el trato con la gentilidad, Él va a sonar la trompeta de Dios para que entonces seamos levantados los cristianos y entonces primero Dios nos vayamos en el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hago este énfasis aquí, mi hermano amado, porque dice que es trompeta de Dios.
textualizando con 1 Corintios 15, 52, la final trompeta. De las tres trompetas sonadas por Dios, esta será la final, la tercera trompeta tocada por el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, la versión Pratt dice los vivientes, esto implica el haber ido evolucionando, el haber ido siendo transformados, por eso el nombre de este tema. Dice, y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, entonces, según esto, ya lo contextualizamos, por tanto, esta transformación acontecerá cuando suene la trompeta de Dios, que en 1 Corintios 15, 52 se describe como la final trompeta. Ahora bien, es importante recordar, y disculpe usted si pues tuvimos la bendición de que pudo estar al tanto de la primera parte de este tema de la transformación. Le decía que recordábamos en cuanto a la enseñanza apostólica que los 7 sellos ya fueron destapados, ya fueron abiertos, y por lo menos los juicios de los primeros 5 sellos ya están sobre la tierra, todos ya siendo manifiestos, y también en el caso de las trompetas hemos entendido apostólicamente que ya está sonando la primera, segunda y tercera trompeta, y que la iglesia arrebatada, la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, se irá en un lapso cuando se dé el sonar de la cuarta trompeta, está tocada por ángeles, y antes que empiece a sonar la quinta trompeta. En ese lapso la iglesia será levantada, pero en un momento de esas manifestaciones de los juicios del Señor, entonces oiremos la final trompeta, la que sonará el Espíritu Santo. Particularmente creo que veremos juicios manifiestos en esa cuarta trompeta tocada por ángeles. Hay uno especialmente que me llama mucho la atención, y me parece que será un megaterremoto de extremo poder destructivo, pero bueno, ese no es el tema. Solo quiero hacer notar que hay una diferencia entre esta trompeta, la cuarta, que es sonada por ángeles, y la final trompeta, que la escucharemos para irnos en el arrebatamiento. El águila que será levantada, según Apocalipsis 8:13, y que en los aires entonces dirá, ay, 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 que prácticamente está anunciando que en breve será la manifestación del primero, segundo y tercer ay. Ok. Por otro lado, leímos el contexto de 1 Corintios 15 a partir del versículo 50. Si usted me permite, volvámoslo a leer para terminar de introducirnos al tema y avanzar a ver en esta transformación preciosa que el Señor hace en nuestras vidas, lo que es conducente hacia esto. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Note que habla de una transformación a futuro. Sin embargo, ya veremos el otro texto en 2 Corintios 3, en donde dice que ya estamos siendo transformados. Porque como lo conversábamos inicialmente en el tema de la transformación, el Señor Jesucristo vino a hacer esa transformación en nuestro espíritu, al vivificarlo y poder estar entonces en comunión con Dios, con el Espíritu Santo. La obra en nuestra alma la está trabajando el Espíritu Santo.
en este tiempo entonces. Y para que nosotros podamos recibir el galardón de irnos en el arrebatamiento, tendremos que haber llegado a alcanzar entonces la meta, que ya recordaremos en breve de qué se trata. Y entonces en los aires, lo incorruptible, que prácticamente vendría a ser el cuerpo que tenemos, se tendrá que se tendrá que transformar. El Señor lo transformará, lo dije mal, lo corruptible, que vendría a ser carne y sangre, tendrá que ser transformado en un cuerpo incorruptible para poder irnos eternamente con Él. Porque es necesario, dice el verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Será algo maravilloso, hermano, extraordinario, el poder experimentar esa transformación hermosa. Si ahorita nos gozamos a partir del momento cuando nacimos de nuevo, nos gozamos de ver cómo el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. A veces incluso esta transformación requiere un tanto de sufrimiento, pero vemos los cambios que va haciendo el Señor en nuestra vida y tenemos que ser humildes para reconocer lo que Él está haciendo y también para reconocer lo que nos haga falta rendir delante de Él. Ok, esta palabra transformación, por cierto, desde el griego alazo con el numeral 236, G236, dice que es un hacer diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor nos está haciendo diferentes. Interesantemente, también quiere decir cambiar. Qué lindo, hermano, qué gozo da cuando los que nos conocieron no siendo hijos de Dios, nos hacen algún comentario, ¿verdad? Y lo digo de verdad con humildad, reconociendo que me falta mucho delante de mi Señor, que Él me haga el favor de cambiarme. Sin embargo, pues también sería una falsa modestia cuando por la gracia de Dios, abriéndonos Él nuestros ojos espirituales, podemos darnos cuenta que ya no somos los mismos, que el Espíritu Santo está transformándonos genuinamente y que, por cierto, cuando profundizamos en la raíz etimológica, en este caso griega, nos encontramos que también significa de otra manera o de otra parte. ¡Hala, qué impresionante! Porque entonces acá miramos que se va notando que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no empezamos plenamente en este mundo nuestra vida. Sabemos, conforme a la doctrina apostólica, que nosotros empezamos en nuestro espíritu allá en la preexistencia y que entonces salimos de la casa del Padre, venimos acá a recibir la oportunidad de ser redimidos en Cristo Jesús y vamos de vuelta a la casa del Padre porque nosotros somos de otra parte. Ok, ahora, para poner pie de imprenta en cuanto a que ya estamos siendo transformados y esperaremos la transformación final cuando suene la final trompeta, 2 Corintios 3:18 nos deja ver una ruta de transformación. Pero nosotros todos, número 1, con el rostro descubierto, número 2, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, número 3, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu Santo. Entonces aquí, amado, miramos lo que, si usted me permite decirlo así, es como una ruta para que venga la transformación plena. Recuérdese que en la salvación de todos los que el Señor nos constituye en sus hermanos, el Señor Jesucristo, es decir, hijos de nuestro Dios Padre, hay un propósito. Quiero recoger algunas espigas más todavía y espero avanzar, hermano, para poder ver el segundo punto de la transformación.
En Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de lo que Él es. Entonces, aquí dice que nosotros estamos siendo transformados, pero en el tercer punto del presente tema, como lo desglosamos, dice que estamos contemplando como en un espejo la gloria del Señor. La gloria de Dios es la fiel imagen de lo que Él es, y esto es el Hijo. Esa es la meta, Él es el prototipo, Él es el modelo. De tal manera que se cumplirá lo que Dios dejó establecido en Romanos 8:28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, seguro todos los cristianos amamos a Dios por la salvación que nos dio, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Importantísimo esto. Porque cuando comprendemos que hay un propósito por alcanzar, entonces cuando llegan momentos aún donde se llora, donde se sufre, sabemos que Dios está trabajando en nosotros su propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que de antemano conoció, preexistencia, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ve entonces usted acá que su propósito es este, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Acá hicimos no sé si cabría decirle infografía, considerando el texto de 2 Corintios 3:18, en donde miramos que el primer paso es que nosotros podamos ser parte de esos llamados todos. Eso fue lo que conversamos en la primera parte del tema. Lo segundo vendría a ser que tengamos el rostro descubierto. De eso es lo que en breves minutos quisiera yo conversáramos un tanto hoy. Luego, lo tercero vendría a ser contemplar como en un espejo la gloria del Señor, para poder llegar al cuarto paso, que sería estar siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Esto es clave en esta ruta de la transformación, como por el Señor el Espíritu. Ok, así entonces nosotros podremos ver un descenso del hombre viejo, un morir a nosotros, para que entonces seamos levantados de esta tierra. Acá está el resumen un tanto más gráfico, el propósito de la transformación, según 2 Corintios 3:18, nos llevará a que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. En la ruta que leemos ahí en 2 Corintios 3:18, nos encontramos que tenemos que buscar la unidad con nuestros hermanos en Cristo. Por otro lado, necesitamos vernos hacia nosotros mismos para ver si no hay algo conforme a la palabra que nos esté cubriendo el rostro. Ya lo vamos a explicar en breve. Luego vendría a ser que podamos nosotros contemplar en el espejo de la palabra la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Y así, entonces, leíamos también que seremos transformados o seríamos llevados por el Espíritu, el Señor Espíritu Santo, para ser hechos semejantes a Él, a Cristo Jesús. Y así solo faltará acá que nuestro cuerpo sea transformado, y seremos transformados, que lo mortal reciba la inmortalidad, que lo corruptible Dios lo cambie por algo incorruptible. Muy bien. Ay, Padre bendito. Entonces ahora avancemos a ver en la palabra de qué se nos habla cuando el Señor nos llama a que nos descubramos el rostro. Y para esto quisiera poner parte del cimiento de este punto dentro del tema, el versículo del Cantar de los Cantares, capítulo 2 y verso 14, donde dice: paloma mía, hablándole él a su amada, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Hay otras versiones que dicen
en la senda escarpada, que por cierto acá le puse una fotita de lo que me ayuda a poder ver juntos lo que es una senda escarpada. Una senda escarpada es un lugar difícil de caminar. Es un lugar, incluso me gustó esta fotografía, porque usted mira que está en cierta forma como trazada la senda. Acá no hay vegetación donde ellos van caminando, pero se nota que ellos llevan, los tres que están caminándola, incluso alguna ayuda, mire usted, como bastones, digamos, ¿verdad? Dejándonos ver que esa senda no es fácil de caminar y que según Cantar de Cantares, el Señor ahí es donde muchas veces le pide a su iglesia que le muestre el rostro. Porque cuando todo va bien, mi amado, muchas veces nuestra carnalidad hace que se vea bien el rostro. Pero cuando llegan los momentos de prueba o a veces luchas espirituales, ahí es en donde se deja ver que el rostro tiene cosas que lo cubren. Por otro lado, dice acá que estás en los agujeros de la peña. Los agujeros de la peña son las heridas de Cristo. Cristo es la roca, Él es la peña. Entonces se nos da como la clave para poder transitar y avanzar en esos momentos que llegan en la vida del cristiano, es que entonces ahí nos refugiemos. ¿Por qué? Porque dice el libro de Isaías que por sus llagas, por sus heridas, por sus agujeros, déjeme contextualizar y parafrasear los versos conducentes, nosotros somos sanados. Entonces, en estos procesos, el Señor dice, muéstrame tu rostro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos primeramente el rostro descubierto para que a su vez podamos ir adoptando la imagen, haciéndonos el Espíritu Santo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Bien, en ese orden de ideas, veamos qué situaciones a veces pueden cubrir el rostro. Por ejemplo, en Génesis 38:15 dice, al verla Judá pensó que era una prostituta, pues ella tenía cubierto el rostro. Mire qué impresionante. Entonces, con el favor del Espíritu Santo, podemos entender acá que una de las cosas que cubre el rostro es la vergüenza de haberse prostituido. Y claro que acá se puede entender desde lo más crudo, si puedo emplear esa expresión, en cuanto a una persona, indistintamente si se prostituyó un hombre o una mujer, en lo más simple de entender en el mundo. Pero no es solamente eso. Y espero que el Señor Espíritu Santo ponga guarda en mi boca para que podamos reflexionar en esto. Porque mire, hermano, en mayor o menor medida, todos los hombres pecamos. Así dice la Biblia, por cuanto todos los hombres pecaron. Pero si nos vamos a ver esto de que el prostituirse cubre el rostro, tendríamos que considerar la conducta que llevamos sin Cristo o en algún caso ya incluso en el Evangelio viviéndolo, hizo algo esperando recibir algo a cambio, pero con mezquindad, ¿ya? De tal manera que la infidelidad, el dar algo por un interés mezquino, eso vendría a ser una muy breve, quizás, reflexión en cuanto a una actitud de prostitución. Hoy por hoy, incluso la iglesia, hermano, es triste ver que parte de la iglesia está vendiendo de alguna manera sus valores cristianos. Que tal vez no me voy a ir tanto a comentar situaciones porque pues, no quisiera ahondar tanto en ese aspecto, pero que sí juntos reflexionemos si no cometimos algo que nos causa vergüenza. Porque este versículo de Génesis 38:15 se enlaza con otros que en breve leeremos, en donde nos daremos cuenta que la vergüenza cubre el rostro.
el haberse prostituido cubre el rostro, el haber hecho cosas vergonzosas, indebidas, como ya lo conversamos un poquitito, cubre el rostro. Sin embargo, dice el libro de Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Oiga esto, porque si hay alguien que todavía se siente avergonzado por el pasado que tuvo, por los errores que cometió, que ahorita que leímos en Génesis, que este pecado causa que el rostro quede cubierto, le vengo a decir de parte del Señor hoy, Romanos 8:33 pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Qué lindo. Si hay alguien que hizo cosas muy vergonzosas, de verdad dignas de recibir una condenación, pues recuerde usted que para ello dio su vida nuestro Redentor Jesucristo, para Él justificarnos delante del Señor, y por eso de una vez nos deja en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo, si comprendiste el pecado que cometiste, te arrepentiste, le pediste perdón a Dios, entonces tú tienes que creerle también a esa sangre preciosa que Jesús dio como pago para que nosotros fuésemos perdonados, pero ahora también con su sangre rociada, purificados. Que la sangre de Cristo rocíe tu rostro, que te quite ese manto de la prostitución. Perdón, amado, si se oye fuerte, pero pues ahí está en la Biblia. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y mira qué bueno es Jesús, el que también intercede por nosotros. Así que en el nombre de Jesús, si tú sientes que tu rostro, hermano, no lo puedes levantar con libertad delante del Señor o aún delante de los hombres, porque ciertamente cometiste cosas muy desagradables, incorrectas, yo te digo hoy en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te está limpiando tu rostro, te está quitando lo que decía acá Génesis 38:15, una cobertura de vergüenza. De hecho, si quieres lo leemos de una vez en el Salmo 69:7. Por causa de ti he recibido afrenta y la vergüenza ha cubierto mi rostro. ¿Lo ve usted acá? Entonces, hay gente que es cristiana, pero se siente todavía avergonzada por lo que hizo o fue. Por eso esto es una transformación. Porque qué maravilloso es sentir y recibir la paz que viene de parte de Dios. El que por la fe entendemos que Él nos justificó, Jesucristo, al haber pagado por nuestros pecados. El Salmo 44:15 dice, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro. Entonces, ¿qué cubre el rostro? La vergüenza. ¿Qué cubre el rostro? Cuando hay confusión. Cuando la gente tal vez todavía no tiene claro que la sangre de Cristo tiene todo el poder y todo el valor, que es tan grande que es imposible de hecho considerar poner un precio, es decir, cuantificarlo. Solo sabemos que es enorme, que incluso me cuesta describirlo porque así es la sangre de Cristo, un poder eterno, el cual el Señor Jesucristo derramó para que nosotros, hermano, pudiéramos ser perdonados y, conforme a lo que hablamos, se quite de nuestro rostro la vergüenza o la confusión. Así que, si alguien te ha querido confundir porque te sigue queriendo acusar por lo que tú fuiste, pero ya te arrepentiste, insisto, le pediste perdón a Dios, que se quite todo manto de confusión de tu rostro, porque el Señor quiere ver tu rostro limpio para que así empieces a dar a conocer el rostro de Cristo a través del tuyo. Ahí vamos a ver cómo es esto. Bien, el Salmo 44:15 en otra versión dice,
todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. En una definición de diccionario se puede entender que ignominia es una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Aquel que se prostituyó y eso le daba vergüenza, pues ya lo platicamos y el Señor le quiere limpiar el rostro. Es decir, alguien que lamentablemente cayó en aquello y que quizá en gran manera o en general, pues decidió hacer aquello. Pero ahora resulta que también pudo haber sido ignominia, que la diferencia es que es una ofensa grave que se sufre en el honor, pero esto no necesariamente por una decisión propia, sino por una situación de la vida. Déjeme poner un ejemplo relacionando a el texto del libro de Génesis, que ya vimos que provoca que el rostro esté cubierto, y lo que estamos leyendo. Mire pues, consideremos que una mujer era prostituta, como aquellas que el Señor Jesucristo dijo que van entrando primero en el reino, porque se arrepienten y piden perdón. Entonces, resulta que así hubo una, y se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y entonces ella halla la misericordia y es justificada. Pero resulta que esa mujer tuvo un hijo que de hecho tal vez ni se sabe quién fue el papá. Entonces la mujer decidió tomar esa mala conducta. Eso le tenía cubierto el rostro. Pero ya vimos cómo es que el Señor se lo descubre. Pero ahora resulta que aquel muchacho que no decidió prostituirse, que nunca participó ahora él siente vergüenza, porque entonces lo ofenden por lo que hizo su mamá y porque no conoció a su papá. Entonces, de alguna manera, en esto que le digo como un ejemplo para entender el texto de lo que conversamos, necesita que el Señor le limpie su rostro de la vergüenza por lo que él tal vez ha sido ofendido en su honor, pero que él no tuvo en un sentido la culpa o la responsabilidad de. Espero estarme dando a entender. La ignominia es una grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Eso es por poner un ejemplo. Otro ejemplo vendría a ser aquellos padres de familia que tal vez cuidaron tanto a sus hijos y resulta que su jovencita, sin casarse, cayó en un pecado sexual, quedó embarazada y el responsable o irresponsable, juntamente con ella, hermano, la abandona. Y los papás, siendo gente honorable, tienen que afrontar esa vergüenza. Son cristianos, pero se sienten avergonzados. Yo te digo en el nombre de Jesús, como haya sido tu caso, que tal vez fuiste ofendido en tu honor, no sigas teniendo tu rostro cubierto. Permite que el Señor Espíritu Santo quite esa vergüenza de ti para que puedas avanzar en el proceso de la transformación. El verso 16 dice, por la voz del que me reprocha y vitupera, por la presencia del enemigo y del vengativo. Ok, avancemos antes que el tiempo nos avance a nosotros. Job 15:27, porque ha cubierto su rostro de grosura. Mire que puede cubrir el rostro, la grosura. Se han hecho pliegues de grasa sobre sus lomos. Mire, permítame hacer mi paráfrasis guatemalteca. Cuando habla de estos pliegues de grasa sobre los lomos, está hablando lo que diría yo en Guatemala, coloquialmente le decimos las llantitas que a veces nos salen, ¿verdad? Por tener algunas libras fuera de la voluntad de Dios. Pero aquí está haciendo no referencia a algo físico, sino a una carnalidad, es decir, a un problema espiritual. Porque ha cubierto su rostro de grosura. ¿Qué cubre el rostro? Las carnalidades. Vivir una vida no guiada por el espíritu, sino por la carne. Eso llega a cubrir el rostro. Pero, si usted me permite, veamos unos textos contextualizándose con Job 15:27. En el Salmo
73:3 nos deja ver otro ángulo también. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Entonces, el libro de Job decía, ha cubierto su rostro de grosura, o sea, el rostro se le puso gordo, pero estoy hablando en un sentido espiritual, por favor. Si no, los que tenemos algo cachetoncitos nos sentiríamos ofendidos. Pero aquí no está hablando de lo físico primordialmente. Aquí está hablando de una situación, como en este caso dice, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y por eso sus ojos resaltaban de gordura. ¿Qué puede hacer que un rostro se cubra de grosura? Cuando hay envidia. Mire, de hecho, se ha dado, ¿verdad? Que a veces decimos, pero yo creo que no está bien, no es bueno decir, sentí envidia santa. No hay envidia santa. No hay. Realmente nosotros deberíamos ser agradecidos por lo que Dios nos da y por lo que el Señor le da a otra persona. Pero sentir envidia no es sano, espiritualmente hablando. ¿Ya? Y la gente que tiene envidia, mire usted, si lamentablemente a veces hay hermanos que les dé envidia que otro reciba un privilegio. Imagínense qué triste. Sin embargo, como Dios es bueno, nos está dejando ver que puede cubrir el rostro. Hay gente que le envidia a un padre de familia porque sus hijos tal vez son aplicados en la escuela, porque tal vez es un ejemplo y tal vez los de él no tanto. No, hay que limpiarse el rostro de la envidia, de esa carnalidad, porque eso cubre el rostro. Ok, tengo que ir avanzando, me parece me quedarán quizá unos 13 minutitos. 2 Corintios 3:13, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Entonces, aquí yo quisiera que leamos juntos el contexto de este versículo para poder, con el favor del Espíritu Santo, entender por qué aquí el rostro de Moisés estaba cubierto. Vea, por favor. Dice desde el versículo 10 de 2 Corintios 3, pues en verdad lo que tenía gloria, ojo con esto, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que la sobrepasa. Eso es lo que nosotros vivimos, por la gracia de Dios. El pacto en el cual nosotros militamos es de mayor gloria que el antiguo pacto. Así lo dice el libro de Romanos, si no mal recuerdo, lo explica el apóstol Pablo. Entonces acá dice, pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, el antiguo pacto quedó ya caducado. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Déjeme presentárselo desde esta perspectiva. Mire, cuando una persona ha vivido cosas hermosas en el Señor, el pueblo de Israel vivió cosas hermosas, pero no quisieron avanzar a recibir lo más hermoso. Hermano, qué gloria vivieron ellos juntamente con Moisés. Habían visto que el Señor abrió el Mar Rojo, habían visto cómo el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo habían caído las plagas sobre aquella tierra y a ellos no les había afectado, pero ellos no quisieron recibir la gloria que seguía, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero entonces ahora nosotros tenemos que considerar si no nos está pasando de alguna manera
que tenemos el rostro cubierto porque estamos recordando aquellas glorias que en algún momento pudimos haber vivido en el Evangelio y ya no avanzamos a conquistar o a recibir la siguiente gloria que Dios tiene preparada. Se lo voy a tratar de aterrizar un poquito más. Mire, incluso lo dice el libro de Eclesiastés, que no es sabio que nosotros estemos preguntando o pensando por qué los tiempos pasados fueron mejores. Eso no es sabio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Un cristiano que suspira cuando, ay, viera a mí cómo me usó el Señor. Ay, viera que en la iglesia donde yo estuve, la misión donde yo estuve, pero Dios tiene preparadas cosas mejores. Él está haciendo nuevas cosas todos los días, incluyendo misericordias. Entonces, el suspirar por cosas que fueron hermosas, que no es que no se puedan recordar. Es más, para no desequilibrarnos, la Biblia deja ver que nosotros debemos comernos las pasas, que son aquellas experiencias que nos dieron gozo. Recordarlas está bien. Una administración que el alma, como cuando David estaba siendo perseguido, llega a la casa de aquel sacerdote, si bien recuerdo, y le dice, ¿qué tienes aquí? Y le saca el sacerdote la espada con la cual había decapitado a Goliat. Seguramente verla le infundió ánimo y aliento a David, pero no se quedó suspirando de lo que ya Dios había hecho cuando él enfrentó al gigante. No, ahora él ahí toma ánimo para seguir adelante porque dice la Biblia que Dios ha preparado manzanas, que son experiencias nuevas para nosotros. Le pongo pie de imprenta a estos pensamientos. Eclesiastés 7:10. No preguntes por qué los días de antaño fueron mejores que los de ahora, porque no preguntas sobre esto en sabiduría. No es sabio. No es sabio quedarse suspirando por lo que fue. No, hermano, la Biblia dice en 2 Corintios 3:18, de hecho el texto base, si me permite dirigirme directamente al punto acá, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Así dice, mire, una gloria nos va a llevar a la siguiente gloria, porque Dios lo ha preparado. Entonces, ¿por qué hay hermanos que se cubren el rostro o lo tienen cubierto? Porque vivieron cosas gloriosas, pero no le quieren creer al Señor y por lo tanto no podrán recibir la siguiente gloria o el siguiente nivel de gloria. Muy bien. Me quedan unos minutitos. Entonces ahora que el rostro descubierto nos va a permitir que empecemos a mostrar la transformación conforme al rostro del ungido. Aleluya. Entonces, ya el Señor nos limpió esos mantos, si podemos llamarlos así, que no quiere el Señor que tengamos, pero ahora tenemos que ver en la palabra cómo es el rostro del ungido. Es decir, cómo es el rostro de Cristo para que podamos, con el favor del Espíritu Santo, seguir en este proceso de transformación. Salmo 84:9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Ah, muy bien. Entonces, el ungido es Cristo. Pero la Biblia nos deja ver que nosotros también debemos estar ungidos. Y que Dios quiere ver nuestro rostro, pero ya no cubierto de vergüenza, de ignominia. No, 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 no. Ahora lo que el Señor quiere en nosotros es ver la llenura que podamos recibir de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. El Salmo 104:15 dice, y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro. Entonces, ¿qué necesitamos para que ahora ya no esté cubierto el rostro, sino que brille, resplandezca? Necesitamos tener vino, ese que viene del cielo, que llegue al corazón, que llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que así nuestro rostro sea un rostro resplandeciente, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Entonces acá es importante recordar que el vino representa varias cosas, por ejemplo, gozo, por ejemplo, revelación,
Entonces, incluso claridad para ver. Recuérdese que hay un texto, si bien recuerdo, dice que aquellos que han sido encandilados por el vino, o sea, vino en los ojos, para que podamos ver y discernir, y no digamos el tiempo que vivimos. Amado, en el nombre de Jesús, que el vino que está en la presencia del Señor, déjenme ver si tengo el texto, sí, Hechos 2:28 dice, me ha hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces acá miramos que algo que nos va a dar vino es estar en su presencia, llenarnos de su presencia. Incluso el texto aquel dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero ¿cuál es la instrucción? Que lo busquemos. Cuando nosotros buscamos que el Señor nos dé vino, léase figuradamente gozo, entonces nuestro rostro va a resplandecer. Un rostro que ya ha sido limpiado de lo que platicamos hace un momento, para que podamos ir siendo transformados. Déjeme leerle otro texto en el nombre de Jesús. Ay, Señor bendito. Proverbios 15:13, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Entonces de acá podemos considerar, mi amado, que cuando una persona se mantiene triste, su rostro podría estarse cubriendo precisamente de tristeza. Pero aquí hay un dato muy importante que la Biblia nos deja ver, o una explicación muy importante, permítame, está aquí. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación. Aquí es algo necesariamente importante que conversemos. Cuando llega tristeza que Dios manda, es porque el Señor quiere guiar a un arrepentimiento para salvación. Pero hay que tener cuidado en cuanto a que debemos discernir, porque dice que esta no deja pesar, pero la tristeza que viene, la tristeza del mundo, produce muerte. Entonces, hay gente, y me tengo que referir especialmente a cristiana, que a veces afronta una situación que sí causa tristeza, la partida de un ser querido, por ejemplo. Pero también la Biblia nos enseña que hay un tiempo de llorar en Eclesiastés y un tiempo de reír. Entonces hay que discernir el tiempo. Y hay que discernir de dónde llegó esa tristeza. Si Dios lo permitió, hay un propósito para los que amamos al Señor. Esto es conforme a los que son hechos conforme a su propósito. Pero si hay una tristeza que discernimos va del mundo, esa es la tristeza que a la gente la asume a veces incluso en depresión, y que si no busca la liberación lo puede conducir hasta la muerte. Eso no viene de parte de Dios. De tal manera que ese rostro estaría cubierto desde esta perspectiva de tristeza. Pero Dios no quiere que usted y yo estemos tristes. ¿Por qué? Porque, hermano, si somos hijos del Señor, tenemos todas las razones sintetizadas, confluidas en algo que se llama salvación. Aleluya. Así que debemos de escudriñar el corazón, que también tiene que ver mucho con el rostro. Ok, el tiempo se me está agotando. Yo quisiera ver en dónde podemos terminar. Creo que por aquí vamos a ir concluyendo. Isaías 57. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Entonces, cuando el rostro va evolucionando, en el buen sentido de un rostro como pedernal, es un rostro que puede afrontar las situaciones que se presentan en la vida. Por eso dice Lucas 9:51, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Puso duro como pedernal su rostro el Señor Jesucristo. Él sabía que iba a ser llevado a la parte final de su misión salvadora aquí en la tierra. Entonces,
Hay situaciones, amado, que hemos de afrontar. La Biblia dice que son necesarias las muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y aquí vemos en Cristo Jesús el ejemplo. Él afirmó su rostro. No se amilanó, no se echó para atrás. Él siguió adelante. Desde entonces, dice, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se me fue el tiempo, pero aquí sería interesante ver que incluso a veces hay padecimiento dentro de la misma iglesia de parte de algunos hermanos, que lo que están haciendo, según la Biblia, dice que el rostro del hombre con el rostro del hombre se afila como el hierro con el hierro. Entonces, la clave está aquí. Con esto yo cierro este tema. Lo que hay que hacer es ver el gozo que está por delante. Así lo hizo el Señor Jesucristo para que su rostro no estuviera cubierto, sino limpio delante del Señor. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto por delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amado, en el nombre de Jesús, que tú puedas tener el gozo por delante. ¿Cuál? La esperanza que tenemos de nuestra redención eterna. Saber que para los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Los que estamos buscando que se cumpla ese propósito de Dios para nuestras vidas, ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Yo tengo gozo, dijo el corito, ahora tengo gozo en mi alma. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza que pronto Él volverá. Y si el Espíritu Santo nos lo concede y nosotros le permitimos obre transformándonos, ya solo faltará el toque final que dará el Padre en las nubes, que nos transformen esto corruptible en un cuerpo incorruptible para volver eternamente a la casa del Padre. Que el Señor le bendiga, y espero entonces que el agua de la palabra hoy también sirva en nosotros para lavar nuestros rostros delante del Señor. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la